Hola, soy Chucky. ¿Quieres jugar conmigo? Buenos días a todos. Bienvenidos otro capítulo más a una excusa para hacer preguntas. En el capítulo anterior abordamos la paradoja de Fermi, y en el camino que hemos recorrido tenemos un sinfín de paradojas y dudas existenciales. Pero, ¿realmente tiene sentido o se lo intentamos dar nosotros? Pero como es costumbre, vamos a escuchar un diálogo entre Bichi y Ada, que nos ayudará a meternos en el tema. Os dejo con ellos. Ada, ¿cómo estás? Muy bien, Bichi. Gracias por preguntar. ¿Tú cómo te encuentras? Muy bien. Necesitaba preguntarte una cosa. Estoy pintando un cuadro. Resulta que he descubierto que tengo patrones que se repiten periódicamente. Me gustaría cruzar información con pintores de otras épocas. Creo que tiene que haber algún tipo de relación. Eso me recuerda a un cuento. Había una vez un pequeño pueblo, apartado del mundo, donde se conservaba una tradición milenaria. Cada mañana señalada, los días de cosecha, las fiestas importantes o cuando algo importante estaba por suceder, los habitantes del pueblo se reunían para realizar un ritual, simple pero sagrado. Proyectaban un rayo de luz a través de un cristal tallado por los alfareros locales, maestros en un arte transmitido de generación en generación. La luz pasaba por el cristal y chocaba contra una gema, un tipo de cuarzo extraído en una mina cercana. El resultado era siempre una proyección luminosa que tendía hacia el azul o hacia el rojo. Y esa tonalidad, invariablemente, coincidía con el tiempo que haría ese día. Si la luz era azul, el día sería brillante, sin nubes, y cuanto más intenso el azul, más despejado el cielo. Si la luz tendía al rojo, se preparaban para un día gris o lluvioso, y cuando el tono era completamente rojo, llovía sin excepción. La gente del pueblo comenzaba la jornada con un gran desayuno, contemplando en silencio el color de la luz para saber qué les depararía el día. No se trataba de adivinación, ni de creencia ni de fe. Era una costumbre que, simplemente, funcionaba. Y funcionaba siempre. Poco a poco, la historia del fenómeno comenzó a expandirse más allá de las montañas que aislaban el pueblo. Llegaron periodistas, meteorólogos, científicos, curiosos y místicos. Algunos querían estudiarlo, otros grabarlo, otros apropiarse de él. Los medios hablaban del fenómeno como si fuera una especie de milagro. Astrólogos y sanadores comenzaron a incluir cuarzos similares en rituales, convencidos de que albergaban algún tipo de energía especial. Los habitantes del pueblo, viendo en todo aquello una oportunidad, empezaron a vender cristales y gemas a los visitantes. Los turistas se lo llevaban con entusiasmo, intentando replicar el ritual en sus casas, en otras ciudades, incluso en laboratorios. Pero nunca funcionaba. Algunos afirmaban haber acertado con el clima una o dos veces. Otros obtenían resultados erráticos. Algunos más intentaban justificarlo con pseudociencias. Pero nadie conseguía reproducir la precisión del ritual original. En el pueblo, sin embargo, el fenómeno seguía funcionando, siempre. Pronto llegaron los investigadores, serios, rigurosos, objetivos. Tomaron notas, filmaron cada ritual, midieron la luz, la posición del sol, la composición del cuarzo, las condiciones atmosféricas, el ángulo de incidencia, la temperatura. Lo probaron todo. Nada explicaba el fenómeno. Descartaron fraudes, supersticiones, engaños. Los alfareros y los encargados del ritual colaboraban de buena gana, incluso permitiendo que los propios científicos realizaran el proceso. Usaron cristales diferentes, gemas extraídas de la misma mina y de otras, incluso las mismas piezas que se habían utilizado fuera del pueblo sin éxito. En el pueblo, precisión absoluta. Fuera del pueblo, caos absoluto. Se cambiaron variables. Se repitió el experimento cientos de veces. Nada. Finalmente los investigadores publicaron su informe con una conclusión que, lejos de resolver el misterio, lo consolidó.
es aparentemente imposible. No hay ningún factor identificable que relacione el color de la luz con la climatología. Y sin embargo, existe una correlación del 100% en el entorno del pueblo. Al ser incapaces de identificar variables ocultas o mecanismos explicativos, consideramos el caso inconcluyente. Quizá en el futuro, con los avances adecuados, la ciencia pueda demostrar la existencia de un fenómeno aún desconocido. O quizás se trate de una coincidencia extraordinaria que escapa a nuestra comprensión. Desde entonces, el ritual continuó, año tras año, generación tras generación. El cristal, la luz, la gema, el color, el cielo. Y aunque nadie podía explicar por qué, quienes presenciaban el fenómeno no podían evitar hacerse la misma pregunta. ¿Y si sí? ¿Y si de verdad hubiera algún tipo de conexión? Ha sido muy buen cuento. ¿Crees que puedo estar intentando encontrar un sentido a lo que no lo tiene? Es posible. También es posible que lo tenga. Pero no sé si te satisfará. ¿Qué quieres decir? Quizás sea solo arquetipos, colores recurrentes. Quizás sea simplemente los dos colores más baratos de producir y por eso se usan más. Tienes razón. Creo que debería centrarme en el significado que le quiero dar, en vez de buscar sentidos ocultos. En cualquier caso, si necesitas ayuda, puedes preguntarme. Claro, gracias. Así lo haré. Hasta luego, Ada. Nos vemos, Bichi. Si andamos por una calle donde veamos muchos vehículos estacionados, observamos sus matrículas, pronto veremos algún patrón. Números que se repiten, alguna fecha, o quizá algún sentido que nos haga ver una señal personal. Quizá, no sé, nuestro cumpleaños o alguna fecha importante. Hoy quiero hablaros de lo que yo he querido llamar el efecto marmota. Como muchos conoceréis, en Estados Unidos y Canadá, el día 2 de febrero es el llamado Día de la Marmota. En ese día, si la marmota sale de la madriguera, llegará la primavera, o si no sale, perdurará el invierno, más o menos así, a grosso modo. La película de 1993, que se titula justamente así, aunque en España la llamaron Atrapado en el tiempo y en Latinoamérica Hechizo del tiempo, supongo que se debe al desconocimiento de la festividad, pese a que, bueno, realmente se explica en la película, que tampoco nos llevaría a no saber lo que es. Pero bueno, sí es verdad que es un título bastante más comercial. Trata el bucle temporal como una consecuencia que es inexplicable y que parece moverse por una especie de lección vital que se le tiene que dar al protagonista, ¿no? Pero al final nosotros le tenemos que dar el sentido, realmente somos nosotros quien queremos ver que realmente el protagonista aprende algo. Si realmente nos dijeran el ciclo se rompe en el número tal, pues vale, lo que hubiera hecho en ese momento sería lo que realmente te lleva a pensar qué es lo que rompe el ciclo. Hay muchísimos experimentos que hablan sobre este tema, experimentos que se han hecho pulsando botones y con contadores, y las personas que participan en los experimentos reconocen haber visto patrones a la hora de pulsar los botones, de las recompensas, de los tiempos, cuando realmente era todo a nivel caótico y totalmente arbitrario. Y es que este tema es un tema apasionante, ya que con él podemos dar respuestas desde las creencias, las ideas, paradojas y miles de cosas de nuestra propia vida que pueden o no tener una relación causal, o quizá simplemente se la queremos dar nosotros mismos. Queremos ver lecciones vitales, consecuencias dirigidas y mil sentidos para que nuestra propia vida sea coherente, y no obstante, puede que todo sea una simple casualidad. Quiero hacer una cosa especial, y es que antes de entrar en materia, voy a plantearos 3 enfoques y terminologías, y sobre ellas buscaremos ejemplos en las obras audiovisuales. El primer término que quiero que veamos es la apofenia. Es un término acuñado por Klaus Conrad en el 58,
que es la tendencia humana a ver patrones y conexiones significativas en datos aleatorios y no relacionados. Es decir, está pasando el caso A y está pasando el caso B, no hay relación entre ellos, pero tendemos a ver que A y B tienen algún tipo de relación entre ellas. El segundo término es un término lógico, que es el post hoc ergo propter hoc, o la falacia lógica, que es que partimos del resultado para dar veracidad a la causa. Es un error en el que se cae muchas veces al estudiar historia, el que decimos, este acontecimiento futuro es el responsable de que haya habido este acontecimiento pasado. Y el tercer término es la correlación espuria, que es que dos o más eventos coinciden regularmente en el tiempo, pero no tienen una relación causal. Por ejemplo, cosas como que el asesinato de Lincoln fuera en el Teatro Ford y que el asesinato de Kennedy fuera en un coche de la marca Ford, ese tipo de relaciones. Y con esto sobre la mesa, voy a empezar con un tema escabroso. Yo personalmente llevo muy mal estas cosas, pero bueno, creo que es una narrativa recurrente que no puedo dejar de lado. La película Donnie Darko de 2001 y la serie Twin Peaks de 1990 de David Lynch tratan la correlación de los eventos relacionados con los asesinos en serie, ya sea desde la perspectiva del asesino, como es en el caso de Donnie Darko, o en la perspectiva del investigador, como es en el caso de Twin Peaks. Muchas veces vemos que los crímenes en estas historias responden a una especie de patrón que tiene el asesino en su cabeza. En las series de criminología como Mentes Criminales, CSI, etc., vemos muchas veces cómo intentan desgranar el sentido perturbado que hay tras estas acciones. Es posible que este efecto, de una manera desmedida, pueda llevar incluso a acciones tan atroces. O quizás solo es una excusa como cualquier otra. Pero es interesante ver cómo en estas historias la mente del asesino va formando una serie de causa-efecto y de patrones que los criminólogos tienen que intentar descifrar, porque claro, solo está en la mente del asesino, no son reales. Y el criminólogo tiene que meterse en su mente y decir, a ver, ¿qué tipo de locura les lleva a ver, yo qué sé, que las personas con el pelo recogido, que pasan a cierta hora del día, les transmite cierta necesidad que les lleva a un acto criminal? Por ejemplo, me lo invento. Y en el mundo de los videojuegos, las aventuras gráficas y las novelas narrativas se hacen mucho eco de esto mismo. Pero precisamente la apofenia, que nos permite ver esas relaciones sin sentido, en algunos juegos dan una profundidad añadida. Por ejemplo, quiero hablar del juego Return of the Obra Dinn, en el que la mecánica principal es intentar conseguir el máximo de información posible para poder resolver lo que ha sucedido en el barco, lo que realmente ha sucedido en el barco. Ya que si nos dejamos llevar y no vemos la auténtica correlación, podemos sacar conclusiones erróneas, basadas en unas correlaciones que vamos a ver y no entender. Es decir, una consecuencia de nuestra propia interpretación, de nuestro propio significado, de esa apofenia. Y vuelvo a mencionar The Witness, que ya hablé en otros capítulos, donde precisamente la masiva cantidad de información sin un hilo conductor más allá de lo que son los mismos puzzles, nos va a permitir correlacionar sin que realmente partamos de un sentido base. Es quizá lo bueno que tiene este juego para esto, que tú partes apareces en el mundo, en la isla, y nada, no hay ninguna explicación base, solo estás ahí. Sabes hacer puzzles, sí hay que hacer puzzles, pero ¿qué sentido tiene todo? Entonces, enseguida vas a ir viendo puntos y correlaciones y tu mente te va incluso a jugar malas pasadas. Yo recuerdo en ese juego de incluso haberme dado la sensación de que algunos maniquís y algunas cosas, movimientos y comportamientos que luego no eran reales. Voy a retomar más adelante los videojuegos, ya que este efecto es muy rico en este medio. Pero antes voy a poneros un ejemplo muy interesante de lo que sería una falacia lógica. En la serie The Office hay un capítulo, el episodio 9 de la tercera temporada,
titulado El convicto, donde los empleados de Dunder Mifflin se enteran que un antiguo empleado de la sucursal de Stanford estuvo en la cárcel. Y al tener esa información de partida, empiezan a buscar correlaciones lógicas para señalarle como peligroso, como un delincuente. Y esto nos habla de los prejuicios y de cómo la redención tras pasar por prisión es más un concepto casi publicitario que un concepto real para la gente que está afuera. Pero también nos va a invitar a plantearnos cuánto construimos de irrealidad partiendo de una idea vaga. Pero incluso voy a ir más allá. ¿La misma relación entre Pam y Jean es una inevitabilidad o es una serie de casualidades? En los capítulos 4 y 5 de la temporada 6, titulados Niágara, todo parece que la relación es una predestinación y no una consecuencia sin más. Y es que la predestinación es una lectura increíblemente recurrente. Pero antes de hablar de predestinación, quiero hacer un paréntesis un poco meta. Y en vez de hablar de una serie a nivel trama, quiero hablar de la serie a nivel del mismo desarrollo. La serie Lost. Controvertida como muchas en su final. Pero os quiero hacer una reflexión sin spoilers. Si una serie es como en este caso se vendió procedural, entre comillas, es decir, que va generándose sobre la marcha, va creando una relación con lo creado sin tener una visión completa desde el origen, nos estamos encontrando con un final consecuente o es absolutamente una falacia lógica. Es decir, cuando llegas al final de la serie, ¿ese final es un final inevitable? ¿O es un final que pretende forzosamente justificar todo lo anterior? Este me parece un tema genial para dejarlo ahí, abierto, y que me deis vuestra opinión en los comentarios. Pero volviendo al tema de la predestinación, vamos a empezar con una película, El número 23, de 2007, donde los números, la numerología y el misticismo llevan de la mano desde Pitágoras, si no antes, como la obsesión por un libro que parece usar el número 23 de manera recurrente, termina vinculándose con la vida del lector y ese número termina siendo un elemento presente en su propia vida. Pero hagamos un ejercicio práctico, ¿vale? Algo para que vamos a intentar coger esto y extrapolarlo a nuestra propia vida. Pensad ahora mismo en un número entre el 10 y el 99, ¿vale? ¿Lo tenéis? Ahora apuntadlo en algún sitio y vamos a esperar 24 horas. Después que hayan pasado esas 24 horas, volved aquí y ponerme en los comentarios cuántas veces ese número ha sido presente durante esas 24 horas. Y si en vuestra percepción tenía un sentido profundo que vosotros hayáis podido interpretar, ¿vale? Imaginaros un número. Yo me imagino, por ejemplo, el 14. Y a ver en estas 24 horas cuántas veces el 14 aparece y si hay algún momento en esas 24 horas en las que yo pueda coger y decir, está apareciendo y parece que me está dando una señal, parece que se está refiriendo a algo trascendente, algo que me recuerda, algo que me retrae o algo que cualquier cosa. Espero vuestros comentarios. Y es que si juntamos los tres términos, es decir, partimos de una correlación espuria, le aportamos una correlación gracias a la apofenia y concluimos todo caso de locuras relacionadas con nuestra propia existencia mediante una falacia lógica, tenemos sin duda un camino predestinado. Otra película que juega con todo ello es, por ejemplo, Amores Perros, del año 2000, donde las tres historias que se cruzan por un terrible accidente parecen predestinadas a ese momento. Y el cambio epifánico que sufren puede llevarnos a la falacia de creer que era un accidente necesario o inevitable, cuando posiblemente sea un acontecimiento sin más, pero que desde nuestra perspectiva omnisciente parece tener un sentido profundo, o como en la película Corre Lola Corre, donde pequeños cambios generan resultados radicales en las historias de los personajes. Es el efecto mariposa desde una perspectiva de atrás adelante.
Es decir, en el efecto mariposa, la mariposa bate las alas y esto genera una tormenta, pero esto sería como si la tormenta justificara el movimiento de las alas de la mariposa. Y esto se puede... Sé que es un poco extraño, pero yo creo que se ve muy bien, por ejemplo, en el capítulo de Rick y Morty, en el episodio 1 de la 4ª temporada, titulado Age of to Morty, en el que vemos que Morty va a seguir un camino predestinado, pero es predestinado por él mismo, gracias a las gemas que le dicen cómo va a morir. Pero está obviando lo más importante de todo, que es él quien está dando el significado. Por eso no será el final que él esperaba. Pero entre las miles de maravillas del capítulo, fijaos cómo Morty, en una especie de inteligencia artificial, de modelo del lenguaje, crea un mensaje para la jueza de su marido muerto, solo por consecuencia lógica, que le hace pensar que él se comunicó con ella. Pero realmente todo es un sinfín de consecuencias forzadas para llegar a un fin que en absoluto es una predestinación. Y es que ahí podemos entrar en un tema más que delicado, que vamos a hacer de la mano de Matt Groening con Los Simpson, en el episodio 3 de la 4ª temporada, Homer el hereje, y el episodio 8 de la 4ª temporada de Futurama, Un Dios entre nosotros. En estos dos capítulos vemos cómo la religión puede estar construyéndose en base a pensamientos que nos sitúan a nosotros en un papel privilegiado, como le sucede a Homer, que parece encontrar señales en todos lados para fundar su propia secta y no obstante casi le lleva a su perdición. O Bender crea un mundo en su cuerpo por accidente y como un dios comete demasiados errores que les hace a sus súbditos interpretar unas ideas que finalizan en su autoaniquilación, porque no es nada fácil ser un dios. Volviendo a la obsesión por encontrar patrones y sentido lógico, tenemos películas como Pi, de 1998, donde volvemos al sentido matemático, o videojuegos, como Alan Wake, donde la narración de su novela interfiere en la vida real sin ningún tipo de correlación aparente. Pero como os prometí antes, quiero adentrarme más en el mundo de los videojuegos. Concretamente voy a mencionar uno que hace que el concepto de bucle temporal y las consecuencias lógicas generen multitud de variantes. 12 Minutes. En ese juego, el saber lo que va a suceder y revivir el bucle constantemente nos permite predestinar la situación. Nosotros creamos la falacia gracias a nuestro conocimiento, pues nosotros podemos forzar lo que acontece bajo el pretexto de que nosotros ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, eso nos permite tener una visión privilegiada y podemos hacer que la historia termine como nosotros queremos, y repetirla la cantidad de veces que nos interese. Pero sin hablar de bucles, volviendo un poco al concepto del autoengaño, un par de juegos muy interesantes del mismo autor, Sam Barlow, son Her Story y el juego Immortality, donde una ingente cantidad de material audiovisual va a ser nuestra herramienta para indagar y atar cabos. Tendremos que saber qué sucedió en la historia, pero será fácil confundirnos y terminar encontrando correlaciones que realmente no existen, porque vemos la historia a través de fragmentos que no están ordenados de manera consecuente. Y ahí está la gracia. Quizá lo más inteligente y lo más impresionante de estos dos juegos es que supuestamente hay una historia de acciones consecuentes. Pero si coges todas esas acciones y las descolocas y las observas de manera desordenada, no vas a entender lo que ha pasado, no vas a entender la historia. Entonces tú tienes que descubrir cuál es la consecuencia, cuál es la correlación que lleva de una a otra y ordenar esa historia para llegar a la conclusión real. Pero claro, el problema está en que si tú, en tu percepción, encuentras correlaciones que no son las que realmente han sucedido, tú montarás una historia diferente y llegarás a unas conclusiones falsas.
Y ahí está la fuerza de estos juegos. Y es que presenta también una terrible verdad. Y es que en ocasiones la necesidad de encontrar correlaciones nos puede llevar a seguir caminos sabiamente y posiblemente malintencionadamente establecidos por otros. Pensad por ejemplo en el episodio 31 de la temporada 3 del asombroso mundo de Gumball, el capítulo titulado El Oráculo. En ese capítulo, la predicción de la madre de Banana Joe ¿es inevitable? ¿O es precisamente el conocer esa predicción la que va a llevar a su cumplimiento? Pensad una cosa, en la imagen plasmada, Gumball tiene expresión de resignación y aceptación, pero no podría aceptar algo que no conoce. Y de ahí vamos a Matrix, 1999, en la que precisamente el oráculo dice la frase más interesante quizá de toda la película. Lo que realmente hará que te devanes los sesos es: ¿lo habrías roto si no te lo hubiera dicho? Y es que Oráculo es el demonio de la plan. Conoce todas las variables, porque es una simulación, y puede inducir el cambio a Neo, porque sabe qué sucederá si le dice exactamente eso. Entonces, no es predestinación, es destino forzoso o camino impuesto. Pero para ellos, están siendo llevados por el destino, por la profecía. En el capítulo de Steven Universe León 3 directamente a vídeo, episodio 35 de la temporada 1, Rosa ha preparado todo para que Steven encuentre una cinta donde le transmite sus sentimientos. Pero Steven ve una serie de correlaciones relacionadas con la madre de Sally, como si ese día fuera un día orquestado o predestinado, mientras que en realidad Rosa grabó 2 cintas, porque realmente no había una correlación en ese día. Pero eso lo descubrirá más adelante en otro capítulo. Y finalmente Sally ve una señal en el vídeo de Rosa y termina el capítulo siendo ella la que llama a su madre, lo que hace que poco a poco entre todos se retroalimentan. Solo os digo que penséis en el oráculo de Delfos, en la antigua Grecia, que bien conducía la fundación de las polis como un director de orquesta. Pero bueno, todo este tema me lo reservo para un capítulo de divagaciones, ahí lo abordaremos más en profundidad. Voy a cerrar con un mensaje un poco diferente a lo que hemos abordado, intentando dar un cierre más positivo. Es posible que muchos os hayáis encontrado en una situación maravillosa, con vuestros hijos, vuestra pareja, un amigo o amiga especial, y pensarais, es el destino. Y yo vengo ahora con la pregunta, ¿y si fuera casualidad? Vale, pues bien, quiero plantearos otra pregunta más esperanzadora. ¿Y si el destino lo creamos nosotros? ¿Y si la predestinación se hace de manera recursiva, desde el final hacia el principio? Pensad una cosa, quizá no había nada que indujera o que hiciera que fuéramos hacia ese camino, pero ahí estamos. Y es posible que eso le dé sentido a todo, porque nosotros así lo queremos. Os quiero hablar de un juego, Journey, del cual ya hemos hablado otras veces. Pues bien, en ese juego parece que estamos predispuestos a encontrarnos con alguien, y de cierta forma así es, pero nos encontramos con quien nos encontramos por azares computacionales. Ahí estamos. Y podríamos ser cualquier otro, pero somos nosotros, y estamos ahí. Y sin embargo es mágico, es una experiencia mágica. La aventura que hacemos con otros jugadores es simplemente especial. Es un destino que se escribe de atrás hacia adelante, porque quizá seamos dueños de nuestras decisiones y las consecuencias hacen que todo tenga sentido. Los más observadores se habrán percatado que estoy rozando peligrosamente la falacia lógica, pero eso es algo que voy a dejar a libre interpretación de cada uno. Tú verás si estamos autoengañándonos o definiéndonos. Y si me lo quieres contar, estaría más que encantado. Y bueno, esto se va terminando, y no solo el capítulo,
también vamos terminando esta primera temporada, que no sé si será la primera y la última. En el siguiente capítulo abordaremos el recorrido que hemos estado haciendo, cómo ha evolucionado este experimento en el que me he embarcado y qué consecuencias ha tenido en mí, en mis acciones y qué consecuencias tendrá en mis decisiones futuras. Como siempre me despido agradeciendo que hayáis llegado hasta aquí y espero teneros en el siguiente y posiblemente último capítulo. Un abrazo a todos.